El mundo ha despertado con la sorpresa de las protestas masivas en Israel, una violencia social que no es común, por lo menos yo no recuerdo dentro de la ciudadanía israelí. La pregunta es qué está pasando, si esto es solo por la reforma judicial o si hay algo más. Hemos invitado a Sami Eppel, analista internacional, para que nos ayude a entender. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también al coronel Octavio Pérez, porque también queremos hablar, bueno, la zona en que ocurre todo esto del mundo y la reunión de Zelensky con la Comisión de Armas Atómicas es importante. Pero empecemos con Sami. La pregunta inicial es, se habla de una reforma judicial, ¿no? Si pudiera explicármela y luego si hay algo más detrás de esto, ¿no? Mira, es posible que la reforma judicial en Israel pudiese ser necesaria, porque es posible que algo debía hacerse con el sistema judicial en Israel, que es el único poder independiente, además del poder parlamentario. En Israel no hay tres poderes, hay solamente dos poderes, el poder parlamentario y el poder judicial. Entonces, es el único balance. En Estados Unidos y otros países pues tenemos tres poderes, hay unos países que tienen hasta cuatro. ¿Por qué es un sistema parlamentario puro o es semiparlamentario? No es un sistema parlamentario puro porque hay un solo circuito electoral. Por ejemplo, en Inglaterra, que es el mismo sistema parlamentario. Hay una sola cámara en Israel. Una sola cámara. Pero, por ejemplo, Inglaterra y otros países parlamentarios tienen circuitos electorales diferentes. Usted en su circuito electoral, usted vota por su candidato. Indistintamente del partido que sea, usted puede votar por su candidato. En Israel se vota por lista. Entonces, porque es un solo circuito, todo el país. Entonces, es un sistema democrático parlamentario, pero diferente. Ahora, ¿qué ha causado esto? Que cuando se funda Israel, se declara la independencia el 14 de mayo de 1948, se dice que se va a redactar una constitución. La constitución no se redacta. No hay constitución. No hay constitución. Pero en el Reino Unido tampoco. Correcto. Pero el Reino Unido, vamos a decir que tienen 1200 años de la Carta Magna. Entonces han tenido tiempo de ir, digamos, manejando los problemas que ellos han tenido. Ahora, ¿cuál es el problema central aquí? Primero, las protestas que las vemos en todas partes, y ustedes la han reportado muy bien, primero no son protestas violentas, son protestas cuando tú tienes millones de personas en la calle, a pesar de que puedas tener algunos revoltosos involucrados. Sin embargo, no han quemado ningún vehículo, no han saqueado ninguna tienda, no han roto vitrinas. Entonces uno dice, bueno, pero esto es como una cosa como rara. No es raro, porque pasa que es una cuestión absolutamente civil, lo que se llamaron civilizado. ¿Por qué? Porque es un malestar del pueblo. No es un malestar político específico. Técnicamente, para los que no entendemos, lo que busca Netanyahu es poder él nombrar a los miembros de la Corte Suprema, porque actualmente, ¿cómo se eligen? ¿Lo elige el Parlamento? No, ahorita hay un grupo de 7 personas, que podríamos llamarlo de 7 notables, dentro de los que están 3 miembros del Parlamento. 2 de ellos tienen que ser ministros, uno el ministro del Interior y otro el ministro de Justicia. El resto son, por ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados, después un miembro de la Corte Suprema, y creo que hay una persona más, son 7. Él quiere poner ahora 9 o 11, porque siempre el número debe ser impar, por si acaso hay algún aumentar empate. El número. Pero, como aquí, ¿no? Claro, vamos a aumentar el número, pero aumentar el número de parlamentarios. A los otros los deja tranquilos, pero mete 2 parlamentarios más. Al hacer eso, entonces la cosa se pone 5-4, si fueran 9. Entonces él va a elegir los jueces. Tú tienes razón cuando dijiste eso. Eso es parte de donde vamos a llegar al final de esto, es la elección de los jueces por parte del mismo ejecutivo, que no es un ejecutivo porque es un ejecutivo mezclado con un parlamentario. Claro. Entonces, es un golpe a la democracia
O sea, podemos decir que el pueblo israelí salió a defender la pureza de la democracia frente a... Porque hay quien dice, el Netanyahu de hoy no es el mismo de hace 12 años, por ejemplo. Yo noto detrás, cuando preguntaba, que detrás del tema técnico hay un rechazo ya a su figura, ¿no? que ha llegado al poder haciendo un poco de maromas de nuevo, ¿no? Mira, la gran maroma de él fue hace 2 elecciones atrás, cuando él hizo un pacto con la gente de Gantz. Entonces, era una buena... Son Gantz? Sí, una buena coalición donde supuestamente Netanyahu era primer ministro los primeros 2 años y los segundos 2 años lo hacía Gantz. Cuando le tocó a él entregar, no entregó. O sea, él traicionó su palabra en ese momento y ahí fue donde cayó en picada su nombre y su honor entre la comunidad judía y la comunidad... Tengo otra pregunta, no, sobre esta alianza, pero vamos a escuchar al propio Netanyahu. מתוך אחריות לאומית, מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם, החלטתי להשהות את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת, כדי לתת זמן לנסות להגיע לאותה הסכמה רחבה לקראת החקיקה במהלך הכנסת הבאה. A ver, cuando digo quiénes son Gantz, me pregunto, ¿es cierto que tiene un pacto con la ultraderecha? ¿Es cierto que de alguna manera ha pactado con sectores de la sociedad israelí que en otro tiempo no lo hubiese hecho? Nunca. Estamos hablando de que él pacta con fanáticos, gente impresentable, prácticamente delincuentes, algunos que han estado presos. Entonces, que nunca habían logrado llegar al poder porque eran uno de esos grupitos ahí. Pero claro, ahora tienen 6 parlamentarios. Cuando Netanyahu trata de hacer su gobierno, en esta oportunidad tenía 58. Toma los 6 de estos personajes impresentables, como digo, de Ben Gvir y de Smotrich y de Aryeh Deri, gente mala, de verdad, gente que no quieren el bien del país y que no creen en la democracia. Mira cómo es la cosa, no creen en la democracia, porque ellos son teócratas, ellos creen en la teocracia. ¿Quiere él un sistema más religioso, más teocrático, o las circunstancias lo están moviendo a esas alianzas? Él ahora es un rehén de estos elementos radicales de extrema derecha religiosa. O sea, entonces él no tiene remedio. Él les ha tenido que dar hasta ministerios a personas que... ¿Cómo tú le vas a dar un ministerio del interior, por ejemplo, a Aryeh Deri, un hombre que estuvo preso 2 veces? Por crímenes, cometió crímenes y lo van a nombrar ministro. La Corte Suprema lo destituye y ahí es donde se presenta gran parte del problema. Por eso digo que detrás de todo hay mucho más. Vamos a ir a una pausa, coronel, también, ¿no? Porque en un Israel inestable en medio de lo que estamos viviendo no lo quiere nadie. Hoy escuché a alguien decir, no, porque es una de las pocas democracias del Medio Oriente, y yo me pregunté, ¿una de las pocas o la única? No, o la única democracia. Es muy interesante esto. Vamos a una pausa y volvemos porque hay que hablar también de la ecuación Ucrania.